las experiencias de DuPont en el nuevo marco regulatorio europeo que impulsa la reutilización de forma segura y eficiente para el uso agrícola, ¿no? Nos la da don Mario Simarro, de DuPont. Cuando quiera, a la palestra. Mario es ingeniero industrial por la Universidad por la UPM, con más de 15 años de experiencia en el sector municipal. Ha enfocado su desarrollo profesional en tratamientos con membranas como soluciones para distintos propósitos de depuración, reutilización y desalación. Completa su formación con un MBA por la AEA, permitiéndole ocupar distintos desempeños técnicos y comerciales a lo largo de su trayectoria. Actualmente ocupa la posición de MEA, Municipal Marketing Manager en DuPont Water Solutions, aportando toda su experiencia acumulada en su trayectoria profesional. Cuando quiera, Mario. Muy bien. Lo primero de todo, muchísimas gracias. Creo que aquí estoy bien. Por vuestra asistencia, sobre todo a EDIR, por permitirnos participar activamente de estas sesiones. Y bueno, siempre aprovecho la primera transparencia, ¿no?, lo que es la portada, para hacer lo que sería un pequeño resumen ejecutivo, qué es lo que esperamos de esta presentación, ¿no?, por ponernos un poco en antecedentes y ver si efectivamente al final consigo transmitiros el objetivo fundamental de la presentación, ¿no? Creo que en esta presentación lo que vamos a reflejar es el tremendo esfuerzo que hace DuPont por tratar de identificar las necesidades que pueden tener los clientes, ¿no? Algunos de vosotros habéis participado en algunas de estas iniciativas y siempre tratamos de eso, ¿no?, de contrastar todo aquello que desarrollamos que tiene sentido y que cubra aquellas necesidades. En este ámbito, pues sobre todo por algo que nos ocupa muy directamente, ¿no?, que es el nuevo reglamento de reutilización, pues queríamos contaros cuál es la experiencia que hemos tenido hasta ahora. Aunque Bartolomé ya ha hecho una primera presentación. Pégate un poquito más, que si no, no se oye bien. Pégate un poquito más. Vale, mejor así. Es que me oigo mucho. Bueno, pues aunque Bartolomé ya ha hecho una primera presentación, para aquellos que no me conozcáis, siempre he estado vinculado o ha creado en mí cierto interés en la tecnología de membranas, y es por lo que, bueno, básicamente mi carrera profesional se podría dividir en dos etapas, y siempre he estado vinculado pues a tecnologías de membranas. Para aquellos que no me conozcan, y yo como me conozco, permíteme, Bartolomé, que ponga el reloj, porque a aquellos que nos gusta hablar sobre algo que nos apasiona, pues probablemente se me vaya el reloj y vaya siempre al final de la presentación corriendo un poquito, porque no me da tiempo a llegar a todo, y al final lo último entiendo que es el objeto de interés, ¿no? Entonces voy a tratar de, bueno, son 2 años sin hacer ningún tipo de ponencia y demás, esto para mí también es un reencuentro y espero estar a la altura de vuestras expectativas. Este es lo que hacemos al principio, es un pequeño paseo de la historia que vamos a tratar de contar. Primero, por supuesto, para darle un poquito de forma, cuál es el marco normativo en el que nos movemos actualmente. Luego, conforme a ese marco normativo, cuáles son las soluciones que en este caso DuPont puede ofrecer a sus distintos clientes. Los miopes. Vale. Luego el tema de validaciones y certificaciones, ¿no?, porque al final en muchas ocasiones se nos piden algún tipo de certificación y queremos pues bueno, mostrar cuál es ese marco teórico, pero sobre todo en la última parte, que es lo que decía, cuáles son nuestras experiencias. Al final tratamos de hacer y cotejar en campo de la forma más rigurosa posible. En este caso, por ejemplo, luego lo veremos a continuación, al final, como incluso, pues eso, pues todas lo que es análisis y muestreo han sido realizados por compañías externas, pues para tratar de que los resultados fueran lo más realista posible y no pudieran estar en un momento dado influenciados, ¿no? Respecto al marco regulatorio, bueno, estábamos relativamente cómodos con nuestro Real Decreto 1620, no os estoy contando absolutamente nada nuevo que ya no conozcáis. Este Real Decreto al principio lo que tenía era una serie, o por enfatizar una serie de puntos, vamos a ver 3 puntos, que se distinguían diferentes tipos de uso, residencial, industrial, recreativo, etcétera. Conforme a esos usos establecíamos una serie de requerimientos. Aquí, por ejemplo, tenemos el más restrictivo, ¿no?, el 3.2, el de uso industrial para torres de refrigeración, ¿no? Pero que ese
marco regulatorio, al final, bueno, pues lo limitábamos a requerimientos en términos de huevos de nematodo, sólidos en suspensión, turbidez, legionela, ¿no? Era un marco con el que posiblemente, bueno, desde mi punto de vista de solución de fabricante o fabricante de soluciones de membrana, ¿no? Nos sentíamos realmente cómodos y bueno, era muy afrontable, ¿no? Y por último, se fijaban unas frecuencias para confirmar que esas exigencias reglamentarias, pues desde el punto de vista de los operadores, se estaban cumpliendo. Trato de exponer los puntos fundamentales, porque aquí somos muchos las personas que intervenimos en un proyecto de reutilización, operadores, usuarios finales, entidades de control, etcétera, y los propios fabricantes, ¿no? Entonces, quiero ser lo más amplio posible. Y de ahí saltamos, pues bueno, a este nuevo reglamento europeo que prácticamente en un año empezará a estar vigente, que la diferencia fundamental con el Real Decreto con el que veníamos trabajando, que ya no hablamos de uso, sino que hablamos de categorías. Y en función de, bueno, cómo sea nuestro cultivo, etcétera, o el contacto más estrecho que pueda tener con el agua reutilizada, pues categorizaremos, ¿no?, en esta clasificación de 4 categorías, ¿no? Y lo más interesante y que a todos nos puede preocupar un poco son las validaciones. Validaciones que, bueno, yo el marco regulatorio me lo he leído, releído, esta mañana venía en el AVE volviéndomelo a leer, etcétera, los 16 capítulos y 2 anexos, pues al final no deja de ser un texto regulatorio sujeto a interpretación, ¿no? Y nosotros incluso teníamos la duda interna de los procesos de validación, cuándo aplicaban y cuándo no, ¿no? Pues al final un proceso de validación, que es lo que te está pidiendo este nuevo reglamento, pues aplica a aquellas instalaciones nuevas o existentes que sufren algún tipo de modificación. Aquellas instalaciones existentes que no requieren ningún tipo de actualización, pues pueden seguir operando si cumplen los requisitos en el anexo 1 en términos de DBO, que por ejemplo era algo que no teníamos en nuestro Real Decreto, que ya metíamos requerimientos de carga orgánica y etcétera, ¿no? Sí es cierto, por ejemplo, a mí es que me encanta hablar muchísimo, ¿no? Por ejemplo, la diferencia también que podíamos encontrar en las frecuencias de muestreo y que podía ser más exigente, sí es cierto que se pone muchísimo más énfasis, e incluso las frecuencias que veíamos al principio con el Real Decreto cambian un poquito, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, con la turbidez, que tenemos que medirla online, etcétera. Entonces, en base a esta transición que vamos a sufrir o vamos a padecer en un año, bueno, pues cuáles serán los impactos fundamentales que vamos a sufrir, ¿no? Lo he simplificado en 4. El primero es la calidad del agua regenerada. Como hemos dicho, los distintos usos exigen una mayor calidad, y esto me permite ya introducir lo que os quiero contar a continuación, y es, por ejemplo, fijaba ciertas tecnologías en función de cada una de las clasificaciones, ¿no? Entonces, rememorando, por ejemplo, unas antiguas jornadas que podíamos estar en ESAMUR, que enfatizaron bastante en este aspecto, pues ya se hablaba de la ultrafiltración, ¿no? Y la ultrafiltración como una solución que a priori, porque esto también está en el objetivo o en el espíritu del reglamento, es que se desarrollen o que esos requisitos sean afrontables y sean económicamente sostenibles o afrontables, ¿no?, en distintas situaciones, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, parecía que entre todo el espectro de soluciones que podíamos adoptar, pues la ultrafiltración parecía una solución que pudiera ser bastante interesante, y en esas sesiones, por ejemplo, se compartían experiencias, ¿no? El otro punto, bueno, pues son las obligaciones relativas al permiso. Ahora vamos a requerir un permiso en el que se va a recoger absolutamente todo, y no solo las obligaciones del operador, sino las obligaciones, porque otro punto de controversia de este reglamento es donde se considera el punto de muestreo o el punto de validación, perdón, no me salía el término, y es, pues bueno, este permiso va a recoger, aparte que va a recoger por el operador, las exigencias para aquellos usuarios del agua. Cuáles son, desde el punto de vista de validación, cuáles son los requerimientos que él impone, porque hay una gestión del riesgo, que también es algo de los planes de gestión de riesgo que se están introduciendo, que van a ser o que van a requerir para los distintos usuarios de ese agua, ¿no? Entonces, ese permiso que va a tener, bueno, que validarse y recoger toda esa información, pues al final trata de ser un círculo y englobar a cada uno de los distintos actores que va a hacer uso
de ese agua regenerada. Y desde el punto de vista ya de lo que es lo mío, que soy fabricante de membranas, pues al final nos preocupaba o nos inquietaba un poco las limitaciones que pueda haber en torno a la determinación de ciertos parámetros, ¿no? Luego los veremos más adelante, pero por ejemplo ya hablábamos de parámetros indicadores o los patógenos de referencia. Pues bueno, con los patógenos de referencia sí es cierto que había, no estaban del todo definidos los métodos de análisis y nos creaba algún tipo de limitación al respecto, ¿no? Como he introducido, la ultrafiltración pues, se posicionaba como una solución bastante adecuada para afrontar los requerimientos de este reglamento. Y me gustaría poner un poco en contexto porque es algo que nos ocurre muy habitualmente y es que en un corto espacio de tiempo, desde abril de 2019 en el que DuPont Water Solutions se formó por una escisión de Dow-DuPont. No voy a entrar mucho en detalle porque veo que ya me queda poquito tiempo. Pues a continuación anunció la adquisición de dos fabricantes de membranas a nivel global bastante reconocidos, que son Inge y Mencor, para completar su portfolio. Al final son soluciones que son absolutamente complementarias, que tratan de cubrir todo el espectro de demanda que puedan tener los clientes y al final lo podemos decir sin ruborizarnos, ¿no? DuPont es el fabricante a nivel global de tecnología de filtración y específicamente ultrafiltración más importante a nivel global. No hay nadie que cubra todo ese espectro de soluciones en términos de membranas, configuraciones, químicas y demás, ¿no? Y desde enero del 2020, pues todas esas marcas operan bajo el paraguas de DuPont y lo que tratamos siempre es de ofrecer la solución que resulte más adecuada al respecto, ¿no? Porque lo que decíamos son soluciones complementarias, en ningún caso pues son soluciones que compitan internamente entre ellas, por así decirlo, ¿no? Estos son un poco los números a nivel o que reflejan lo que es la compañía a nivel global. De aquí destacar, por ejemplo, la fortuna que tenemos de tener uno de los centros de referencia a nivel global. Lo tenemos muy cerquita, lo tenemos en Tarragona y al cual os invito fervientemente a visitar, porque la verdad es que es realmente impresionante y es un centro que al final está a disposición de todos los clientes, ¿no? En distintas fases. No me voy a enrollar mucho, pero que sepáis que gran parte de las soluciones que desarrolla DuPont a nivel global se generan o se empiezan a desarrollar desde aquí, desde España. O sea, no tenemos que irnos muy lejos y, por supuesto, os invitamos a visitarlo cuando lo creáis oportuno, cuando tengáis algún tipo de necesidad, que seguro estamos dispuestos a ayudaros, ¿no? Respecto al portfolio de ultrafiltración, bueno, aquí vemos cómo en membrana polimérica DuPont tiene distintas soluciones, como membrana de polipropileno, de PVDF, de PS, con distintos tipos de configuraciones, presurizada, sumergida, presurizada fuera adentro, dentro fuera. Al final hemos cubierto absolutamente todo el espectro de soluciones de membranas poliméricas, ¿no? Y además el alcance puede ser muy variado y en función del cliente. Nos solicitan solo dos módulos, nos solicitan un skin, nos solicitan un rack, nos solicitan un sistema, ¿no? En ese aspecto somos bastante flexibles. Me voy a la tercera parte del capítulo y al principio, bueno, como las certificaciones están realmente bien, porque bueno, pues ayudan a tener cierto ratio o cierto rango de credibilidad, porque han sido sometidos por organismos externos. Cuando pensamos en estos nuevos requerimientos microbiológicos, lo primero que nos vino pues fue la NSF 419, que habla de los productos de filtración para consumo humano, para agua de consumo, con lo cual a priori es un escenario aún más exigente y ahí están pues, bueno, pues todas las tecnologías de DuPont validadas y con sus respectivos certificados. Ya me empiezo a poner nervioso por el tiempo, disculparme. Y sobre todo esta es la última parte, lo que creo más relevante, porque con como decíamos, con ese reglamento hemos tratado de llevarlo al campo y hemos desarrollado distintos ensayos en el territorio peninsular, tanto en Portugal como en España. Me voy a permitir, por ejemplo, empezar por la planta de Portugal. Allí nosotros probamos la tecnología de Mencor, unas adquisiciones. En la primera planta de reutilización que tiene Aguas do Portugal en
en uso, ¿no? Que es la planta de virolas. Esa planta que, bueno, la desarrollaron para ser un referente a nivel de reutilización, pues nos hemos permitido seguir colaborando con ellos para tratar de ver efectivamente dónde estamos en el marco y en el escenario. Lamentablemente, y aunque se ha hecho una campaña bastante potente por conseguir resultados, pues ha habido alguna serie de parámetros que bien hemos podido medir por lo que decía anteriormente de que los laboratorios pues no encontraban esas normas técnicas o estaban certificados para obtener esa serie de parámetros y, por supuesto, a nivel de bacterias, de E. coli y demás, pues no hay ningún problema, lo hemos podido medir perfectamente. Campylobacter aquí tampoco hemos pedido, que será el de referencia y la E. coli el indicador, ¿no? Y, por ejemplo, a nivel de protozoos, porque a nivel de virus no hemos conseguido conseguir un laboratorio que nos lo pudiera realizar. Y al final, bueno, pues nos hemos centrado en esos dos grupos y esperamos con el resto de certificaciones o poder tratar de seguir buscando una planta en la que podamos validar nuestra tecnología, ¿no? Y en el tema de protozoos y demás, pues que al final lo que vemos es que, y es una de las condiciones o una de las cláusulas que recoge el reglamento. Es decir, nosotros nuestra eliminación bacteriológica o nuestra eliminación logarítmica en el tema de protozoos, pues no ha sido el esperado simplemente porque no había una cantidad suficiente en la entrada para conseguir esa remoción logarítmica. Por eso vemos esos ratios, ¿no? Gracias. Entonces, ese es el motivo y eso es una de las cosas que recoge el reglamento, ¿no? En esos escenarios en los que no se recoge o los que no se dan o se produce la ausencia o no se consiguen las cantidades, la cantidad suficiente para conseguir la remoción logarítmica que se requiere, pues al final se supone que la validación se está consiguiendo. En cualquier caso, estamos haciendo esfuerzos por enfrentarnos a distintas situaciones en las que podamos demostrar en campo que alcanzamos esos ratios, ¿no? Esta es la otra experiencia que ha sido la de Tarragona, que bueno, que aquí sí hemos llegado a medir absolutamente todos los parámetros en algunos casos los indicadores y en otros lados los de referencia, pero que nos ocurre un poco lo mismo, ¿no? Aquí, aunque conseguimos que el laboratorio sí estuviera acreditado para ello o tuviera las tecnologías suficientes para ello, porque luego, por ejemplo, cuando nos encontramos con los rotavirus, pues muchas veces lo hacemos por PCR, ¿no? PCR que ahora estamos todos tan acostumbrados para ello, pero que realmente no es una medición exhaustiva de los microorganismos que nos estamos encontrando, ¿no? Pues al final todos ellos hemos conseguido medirlos, lamentablemente no en cantidad suficiente para alcanzar las remociones logarítmicas, por eso el mayor que X remoción logarítmica en cada uno de los casos, ¿no? Y por último, pues en algo que pueda estar relativamente cercano con una entidad como Esamur, que sometió al mismo estrés hídrico que puede estar la región de Alicante, en el cual incluso hemos tratado en dos ubicaciones en búsqueda de que encontráramos esos patógenos a la entrada que nos pudieran validar nuestras tecnologías, ¿no? En este caso lo hemos hecho en Fuente Álamo y en Moratalla. Aquí lo hemos hecho con la otra tecnología, con Inge, con una membrana polimérica dentro-fuera, que a priori tiene mayor capacidad de desinfección de virus y queríamos cotejarlo. Hemos conseguido, disculparme, bueno, medir absolutamente todos los parámetros, pero al final nos hemos encontrado en ese escenario. Dentro de nuestras campañas, por eso nos movimos de Fuente Álamo, que era original, a Moratalla, en busca de esos patógenos, y ahora vamos a ver si estacionalmente podemos llegar a conseguirlos. Esto es un proyecto abierto, entonces no quiere decir que esto muestre los resultados, esos son los resultados en los que nos encontramos ahora para el tema de validación. Muchísimas gracias y, bueno, dispuesto a cualquier pregunta que pueda surgir durante el turno de preguntas. Gracias.